La actividad del día de hoy es muévete. Moviditos, shake, 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 como dice esta chica, la Taylor Swift. Comenzamos. Bueno, pues como todos los miércoles estamos en este aprendizaje continuo, cada semana aprendiendo más sobre la vida, sobre nosotros mismos, cómo seguir conduciendo nuestra vida hacia la ascensión, hacia una vida mejor, hacia la perfección. Por supuesto que en esta encarnación pues no vamos a lograr ser 100% perfectos, pero en ese caminito estamos. Y cada vez que nosotros nos vamos mejorando, que vamos cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, y vamos conduciendo todas estas nuestras energías correctamente, pues todo esto se va viendo en el exterior de nuestras vidas. Se va viendo que vivimos más tranquilos, nos vemos una vida más tranquila, más afable, por supuesto con situaciones, por supuesto con nuevos objetivos en nuestra vida y que los vamos alcanzando. Y esto depende mucho sobre todo sobre la fuerza que nosotros le pongamos, la fuerza energética, por supuesto. Y pues vemos que nuestro mundo, que nuestros asuntos se mueven para el bien, se corrigen. Aquello que parece que se está desviando, se corrige el camino y nosotros a través de este conocimiento, de esta conciencia, vamos dirigiendo esas energías y vamos viendo que lo que nosotros vamos desarrollando, vamos dirigiendo, así se conduce. Estamos aprendiendo y practicando a conducir nuestra vida hacia donde nosotros querramos, teniendo esta conciencia de esa vida de nosotros. Y por supuesto que bueno, sobre todo cuando lo ponemos en práctica, entonces nos estamos más tranquilos porque no importa lo que venga, no importa lo que suceda, sabemos cómo solucionarlo. Así es de que empezamos. Estamos todos listos con esta enseñanza, con esta actividad del día de hoy que es muévete. Vamos a movernos. Y bueno, pues mi nombre es Anilú Flores y estoy aquí desde la ciudad de Quebec transmitiendo para todos ustedes. Y como nos enseña Connie Méndez, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar. Si hay cosas en esta actividad que te gustan, ponlas en práctica, medítalas, reflexiónalas. Recuerden que en metafísica es un estudio consciente, es un estudio observador, es un estudio inteligente. Ya no más creer por creer, ya no más tener fe. Es más, aquí aprendemos que no necesitas tener fe. Tú ponlo en práctica y a ver qué pasa. Así de simple. No necesitas fe, lo único que necesitas es no interponerte, es decir, no negar lo que ya decretaste, no negar ya ese tratamiento que hiciste. Si ya decretaste que te vas a curar, no te interpongas, no digas, ay no, pero es que esta enfermedad, no, ay, pero es que ya no regreses hacia atrás. Continuar. No es necesario tener fe, solamente hacemos nuestro trabajito, nuestro tratamiento y vemos qué pasa. Y esto sobre todas las actividades, sobre todos los objetivos que nos tracemos. Tan banales como llegar a tiempo todos los días, como que nos vaya bien en este día en el trabajo, como que la junta que tengamos sea para bien de todos, así hasta lograr un auto, un trabajo, una casa, no importa cuál sea tu objetivo o los objetivos que estés trabajando día con día o en este mes o en este año. Todo siempre es consciente y lo único que tenemos que hacer es hacer nuestro trabajito metafísico y ver qué pasa, sin interponernos. Y entonces Connie Méndez nos dice, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero no dejes de aprender. Hay cosas que no estamos acostumbrados a escuchar, sobre todo porque es una enseñanza de la nueva era.
Aquí hablamos sobre los maestros ascendidos. Y al principio eso nos causa ruido. ¿Qué es eso? Aprendemos sobre el conde de Saint Germain. Y todos, ¿qué es eso? Sobre los 7 rayos y qué colores. Y al principio todo eso suena como a brujería. No pasa nada. Todo lo que te cause ruido, hazlo a un ladito, algún día lo vas a entender. Y sobre todo lo vas a entender cuando lo pongas en práctica. Pero no dejes de estudiar. Si estás escuchando esto es porque algo, una cosita es para ti. Así sean 5 minutitos son para ti. Y lo que te haga ruido, hazlo a un lado. Y bueno, recordemos que somos estudiantes de metafísica. A veces decimos somos metafísicos, pero en realidad no somos metafísicos porque somos muy, muy físicos. Acuérdense que metafísico es más allá de lo físico. Así es de que lo que en realidad somos estudiantes de metafísica. Los estudiantes de metafísica. Existen muchas personas, muchos estudiantes de metafísica, que cuando descubren la metafísica se entusiasman hasta tal punto que quieren leer todos los libros de una sola sentada. No faltan a una clase y quieren meter a todo el mundo en estas enseñanzas. Cuando llegan al grupo, lo quieren revolucionar todo. Y hay algunos que casi desean quitar al facilitador para dar clases ellos. Pero al cabo de algún tiempo, esos estudiantes que al principio se mostraban muy entusiastas, se comienzan a adormecer y volverse cada vez más inertes. Así se llega algunas veces a ver grupos espirituales compuestos por cantidad de gente dormida que no se mueve. Se les dice que se vistan mejor, que arreglen el salón, que salgan a notificar las actividades y no tienen entusiasmo para nada. Y terminan haciéndose un daño espiritual muy grande a sí mismos y a todo el grupo. Estas personas las podemos clasificar en varios grupos como veremos a continuación. Bueno, pues en este estudio metafísico, como les decía, nosotros todos estamos aprendiendo, todos somos estudiantes de metafísica. Algunos practican más, algunos practican menos, algunos aprenden más, leen más, hacen más tratamientos, otros menos, otros casi nada, etc. Y como dicen por ahí, hay de todo en la viña del Señor. Y bueno, ahorita vamos a ver diferentes tipos de alumnos metafísicos, de estudiantes de metafísica. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con un estudiante de metafísica? Cuando un estudiante empieza a estudiar metafísica y empieza a poner en práctica lo que va aprendiendo desde el quito poder, desde negar todo lo que no queremos hacia nuestra vida, o para nosotros o para nuestros seres queridos, hacer nuestros decretos, nuestra oración científica, y empezamos a ver que todo eso funciona, que cada vez que hacemos la oración científica eso se manifiesta. Y entonces, wow, se abre un mundo maravilloso, porque empezamos a ver que empezamos a realmente ordenar nuestro mundo, nuestros asuntos, a dirigirlo. Y entonces nos entusiasmamos. Muchos estudiantes, la gran mayoría, se empieza a entusiasmar porque empieza a ver que eso sí funciona. ¿Y qué pasa? Que llega a tanta esa efusión algunas veces en algunos estudiantes que quieren meter a todo el mundo. Mira, es que esto sí funciona. O sea, ¿cómo no lo sabía yo antes? De haberlo sabido antes, todas las cosas que hubiera logrado, las carreras que hubiera estudiado, etcétera. Entonces empiezan a querer meter a todo el mundo y hablar sobre metafísica a todo el mundo, y la gente los empieza a ver como, ¿qué onda con este? ¿Quién sabe en qué se metió? Y entonces, después de un tiempo, esas personas, y ahí podemos ver la ley del ritmo, estos estudiantes después empiezan como a bajar la guardia, como a acostumbrarse a eso y a dejar de hacer todo lo que empezaron a hacer con tanto esfuerzo, y después van poco a poco dejándolo a un lado. ¿Qué sucede? Que entonces estas personas logran,
cuando uno empieza a estudiar y a poner en práctica todo esto, vas logrando poco a poco, vas teniendo logros o saltos cuánticos. Cuando empiezan a dejarlo, se empieza a retroceder y a volver a lo de antes. Y entonces, como los cangrejitos, para atrás. Y después para recuperar ese camino ya abarcado, es muy complicado. Y se olvidan entonces de lo que lograron, de cómo lograrlo, se olvidan de todas las enseñanzas y vuelven otra vez a vivir mal, a vivir en carencia y a manifestar cosas en su vida no gratas. Así pues, hay estudiantes que todo lo oyen y no practican nada. Son personas que pasan años estudiando en enseñanzas espirituales, pero están en un estado de inercia tan grande que nunca se preocupan en poner en práctica ni siquiera el principio de mentalismo. Es decir, hay muchísimos estudiantes de metafísica que nunca faltan a las actividades y van. Estamos aquí viendo una foto de las actividades presenciales, que esto se daba mucho más antes, se daba antes de la situación mundial que estamos atravesando, pero que poco a poco va a venir a la normal. Nosotros en Metafísica Quebec estamos planeando que empecemos a la vida normal, a tener actividades presenciales en el mes de febrero. Eso es lo que nosotros estamos decretando y gracias Padre porque así se da. Y entonces estas personas van a las actividades y resulta que no ponen en práctica nada y empiezan a aprender cosas pero sin practicar. Es algo así como cuando en el mundo en general la gente empieza a leer libros de superación personal y empiezan a leer diferentes tipos de libros. Por ejemplo, ayer estaba yo estudiando para esta actividad y me estaba preparando para ella, pero pues dentro de todas mis actividades que tengo, lo hice en mi pausa de la comida. Y entonces junto a mí estaban unas compañeras y me pregunta una, oye, ¿y de qué haces o qué? ¿De qué se trata tu libro? Y yo le contesté fácil, metafísica. Y como mucha gente dice, ¿y eso qué es? Pero son preguntas que son lanzadas como que más por curiosidad que por realmente querer saber. Y cuando yo detecto ese tono como de, pues te pregunto nada más por preguntar, pero no me interesa mucho, entonces les contesto más escueto para que, ver si se interesan más, pues les empiezo a explicar más, pero si no, pues ahí se queda. Y entonces ya le expliqué un poco, la metafísica es el estudio del ser interior, de la vida, etcétera, y cómo aprender sobre ello para así dirigirla y mejorar la vida de todos, de cada uno de nosotros. Y entonces esta persona me contestó, es que, oye, no sé, se trata de lo mismo que tal autor, porque yo estoy leyendo un libro de tal autor, X. Y le pregunto, ¿y cómo se llama tu libro? Y me dice, no me acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se llena de esas informaciones y se clava en el autor. Ahí el importante es el autor. Se llama fulanito de tal. Y luego el título del libro. Y se aprenden a veces el título del libro, pero realmente lo que leen nunca lo ponen en práctica. Como aquellas, no aquellas, todavía hay esas grandes conferencias que cuestan $1,500, $2,000 asistir a una conferencia de tal o cual autor o expositor y es de superación personal, sea de emprendedores o solamente superación personal, a pensar mejor, y pagan miles de dólares por una conferencia, tal como la estamos teniendo ahorita, y la que ustedes tienen ahorita no les cuesta nada. Y entonces la gente paga y va, se divierte, aprende, le cae el 20. Dice, sí es cierto. Y hasta a veces los expositores son chistosos y se ríe uno de sí mismo porque se ve uno reflejado con esas
esos errores que cometemos, y es muy chistoso. Termina la actividad y todos salen, ay, sí es cierto, ay, qué bonita plática, ay, por eso me encanta este señor o esta señora. Y ahí se queda todo eso. ¿De qué le sirvió? Pues le sirvió lo mismo que ir a ver una película bonita, de cualquier género, le sirvió lo mismo que leer un libro o que ir a ver una obra de teatro. Fueron felices el tiempo que duró y después vuelven a lo mismo. Se llenan y se llenan de enseñanza, pero no aplican nada. Y entonces es ese tipo de estudiantes que se la pasan estudiando, que no fallan a nada, que se lo saben todo, pero no practican nada. Y así conozco muchísimas personas que cuando saben que yo soy estudiante de metafísica, porque a veces me preguntan, digo, no, lo que pasa es que los miércoles tengo mi actividad, o ahorita no puedo esto porque me estoy preparando, es el tiempo que dedico a prepararme para mi actividad, etcétera. Entonces en esas pláticas banales sale y saben a lo que me dedico, saben lo que me gusta y que facilito la metafísica, y la gente siempre me saca sus seres rimbombantes, y es solamente que esas personas siguen personalidades, siguen esa persona que da conferencias y conferencias de todos lados, lo que les llama la atención es el nombre, tiene tantos libros, lo que dice es muy lindo, pero lo importante no es el autor, no es el expositor, es lo que es la enseñanza lo importante. Y es que hay que aplicarla. Por ejemplo, cuando yo digo estudio metafísica, yo jamás digo, estoy leyendo un libro. Cuando me preguntan, ¿qué libro lees? Es un libro de metafísica. Yo jamás digo, estoy leyendo un libro de Rubén Cedeño. Gracias, Padre, que existe esa persona que creó los libros, que los escribió y que los podemos aprender de ellos. Pero en realidad no es eso lo importante es el mensaje. Es como el libro los libros de texto de la escuela. ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente quién escribió, quiénes fueron los autores del libro de matemáticas de 5º año, o del de 6º, o del de 7º, o de la secundaria? Porque lo importante no es la personalidad, lo importante es lo que hay, el contenido, la enseñanza, lo que se va a aprender. Y entonces, si tú eres uno de esos estudiantes, que no te pierdes una actividad, que no te pierdes estar aprendiendo, pero que no practicas nada, pues entonces, que nada más que son personas que se pasan años y años estudiando en enseñanzas espirituales, pero están en estado de inercia tan grande que nunca se preocupan en poner en práctica ni siquiera el principio de mentalismo. Al menos, y es lo primero que se enseña de la primera actividad, es el principio de mentalismo. Es cambiar tu mente, cambiar tus conceptos, controlar esos pensamientos, quitarle poder a esos pensamientos que vienen y te llenan de preocupaciones y de ansiedades y de estrés. No. Bueno, hay quienes hasta ya le cambiaron el nombre para personalizar estos mensajes, ya le pusieron, ¿cómo vi la otra vez? Me dijeron, lo anulo, como sea, pero aprender a tener control sobre nuestro mental, sobre el mentalismo, a llevar en bien el principio de mentalismo correctamente para empezar a cambiar nuestras programaciones. No se adelanta cuando se escucha y no se practica, porque la enseñanza debe hacerse carne en uno, y esas personas hay que decirles, muévete y ponte a practicar, ya aprendiste, ya acumulaste, ahora practícalo, ponlo en práctica, ya aprendiste la oración científica, ponla en práctica, a ver qué pasa. A veces hay gente que analiza mucho y no, pero es que yo opino.
no opines, analízalo. Te dicen, lo que piensas es lo que eres, el principio de mentalismo. Bueno, a ver, analizarlo. ¿Por qué? ¿Cómo es? Voy a ver tal persona. ¿Cómo es tal persona? Piensa de tal manera. Luego entonces, ¿cómo vive? Y empiezas a observar y a ver y a retar lo que uno aprende en metafísica. Y empiezas a darte cuenta, es cierto que la gente que vive mejor no es tan negativa como la gente que vive muy mal. La gente que vive muy mal es negativa, obsérvalo. No es solamente aprenderse el principio de mentalismo porque sí, o como un dogma, o porque hay que tener fe. Para nada. Hay que poner mucha inteligencia en todo lo que se aprende. Y entonces, en este aprendizaje, pues tenemos que movernos a practicar. Aprendemos que hay que observar, observa. Aprendemos que hay que analizar, que hay que poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Empieza a decirle a tus pensamientos negativos, cada vez que piensas mal de alguien, cada vez que piensas mal de alguna situación, decirle, no es cierto, te quito poder, no me sirves más, pensamiento horrible. Ya, te borro, te desaparezco, te transmuto, como tú quieras, o el toco madera, como tú quieras, pero empiezo a practicar. Muévete, ponte a practicarlo. Personas que no estudian las enseñanzas recibidas. Hay personas en los grupos de metafísica que viven en la luna y nunca saben nada de lo que se les pregunta. Están perdiendo su tiempo tristemente y se lo hacen perder al que comunica la enseñanza espiritual. Esto puede traer deudas kármicas porque la oportunidad de aprender las enseñanzas no se le presenta a todo el mundo y cuando no es valorada, ésta se puede perder. Así que muévete, ponte a practicar. Es decir, hay muchos estudiantes que van a las actividades de metafísica y que, pues como nos decían en la primaria, nada más van a calentar el asiento. Y entonces se sientan y escuchan como loros lo que dice el facilitador. Y entonces, pues ahí están escuchando. Ah, pues lo escucho porque pues me gusta. O no sé cuál sea su modus operandi, pero están ahí en las actividades, las escuchan, pero no las ponen en práctica y no ni siquiera las aprenden. En el anterior tipo de metafísicos ellos aprenden, pero no ponen en práctica nada. Y en este ni siquiera aprenden. Son personas que no estudian, que están ahí como de adorno. Y van y están así, sin hacer nada. Así es de que esas personas tienen que empezar a aprender y a poner en práctica todo a lo que van a aprender. Aquí dice, esto puede traer deudas kármicas porque la oportunidad de aprender las enseñanzas no se le presenta a todo el mundo. Mucho ojo con este párrafo. La oportunidad de aprender metafísica no se le presenta a todo el mundo y cuando no es valorada, se puede perder. El hecho de que tú estés en este momento aprendiendo esta enseñanza avanzada no es cualquier cosa y no es casualidad. Hay algo, hay un motivo por el cual tu ser interior hizo que tú estuvieras en contacto con ella para que aprendieras a utilizarlo a él mismo, o sea, a tu ser interior, a que te empieces a conocer a ti mismo y a poner en práctica ese magno poder. A veces llegamos a las actividades de metafísica o a la metafísica, al estudio, a este estudio, a través de alguien, de una persona que en ese momento es muy especial y hay que agradecerle muchísimo a esa persona, que gracias a esa persona estamos bajo
este aprendizaje, porque es quien nos enseñó la puerta hacia un mundo maravilloso donde aprendemos a vivir mejor. Y entonces, dado que no cualquiera recibe estas prácticas y muchos a veces las ven, pero no las ven, ahora sí dice alguien por ahí, estás viendo y no ves, las hacen a un lado, sin saber que en esta enseñanza estás aprendiendo que tú y solo tú tienes el poder de toda tu vida, de tu mundo, de tus asuntos, y solamente hay que saber cómo hacer para manifestarlo. Todo mundo quisiera vivir mejor, pero no todo mundo se pone para ello. Hay muchos quieren que les llegue así echadotes, flojonotes, y quieren que así les lleguen. Quieren que las cosas, que su vida cambie y quieren seguir siendo las mismas personas. No puedes ser la misma persona y esperar que cambie tu vida nada más porque sí. No tiene lógica, no tiene sentido. Hay que empezar a cambiar nosotros mismos para que nuestra vida empiece a cambiar. Hay que hacer algo, hay que hacer ese cambio, hay que generarlo. Y para ello hay que aprender a cómo generarlo. Hay que aprender por qué y de dónde viene y por qué sí y por qué no. Hay que aprender qué hago en esta vida, qué somos, por qué estamos aquí, a qué venimos. Y luego entonces yo a qué vine. Y entonces cuál es mi propósito en esta vida. Y entonces vas aprendiendo y vas poniendo en práctica todo esto y tu vida se va abriendo un mundo maravilloso y empiezas a vivir mejor, empiezas a ganar más dinero, empiezas a vivir más sano, tu familia está más sana, protegida, feliz. Por supuesto que hay situaciones, pero es para aprender más. Y esas situaciones no son tan graves. Son cosillas de la vida, nada más, pequeñeces. Así pues, esta oportunidad de aprender estas enseñanzas, recuerda, no se le presentan a todo el mundo. Somos privilegiados. Y si no es valorada, se pierde. Y cuando se pierde, ya es muy, muy, muy difícil. Los maestros nos dicen que pasan encarnaciones hasta volver a tener enfrente de nosotros estas enseñanzas. Es así como cuando le regalas algo bueno a alguien y te dice, sí, ajá, y no lo pela. Dice, en su vida le vuelvo a dar algo bueno. En su vida le vuelvo a dar algo que me costó, que fui, lo busqué y pensé que a lo mejor eso le iba a gustar. Y a lo mejor te gastaste muchísimo dinero. Y la otra persona, sí. Ya no te dan ganas de volverle a regalar algo tan bueno. O pasar un tiempo, gastar un tiempo que ocupaste en pensar qué le vas a comprar, ¿verdad? Pues lo mismo con la enseñanza. Si la tienes enfrente, aunque sea de a poquito, ve aprendiendo, ve practicando, pero no la hagas a un lado. Así es de que muévete, ponte a practicar. Y por ejemplo, en esto de que no a cualquiera se le dan estas enseñanzas, podemos ver un ejemplo. El antiguo Egipto, por ejemplo, como podemos aquí ver esta escala social, primero estaba el faraón, luego los nobles, los sacerdotes y los funcionarios, soldados y escribas, o sea, los sabios. Y estos son los que tenían acceso a la información, a la educación. Después de ellos, bueno, pues estaban ya la pelusa, la prole, el pópulo, el populacho, la banda, la raza, o como le quieran llamar, que son los comerciantes, artesanos y campesinos y esclavos. Pero pues ellos, como en muchas culturas, pues ese tipo de gente no tenía acceso a la enseñanza, sobre todo a la enseñanza espiritual o a cualquier otra enseñanza, inteligencia. En el antiguo Egipto se creía que el faraón era Dios mismo y entonces era hijo del gran sol, que el sol era el Dios mismo. Y entonces
era como esa parte de Dios en este planeta, era el faraón. Y entonces, bueno, aquí vemos algo que sucedía en muchas culturas. No cualquiera tenía acceso a la información. Así como ahorita, no cualquiera tiene acceso a esta enseñanza. Solo los privilegiados. ¿Privilegiados en qué? Me vas a decir, bueno, pero ¿yo qué soy? ¿Cómo que tú qué eres? Es posible que seas una persona inteligente. Es posible, lo más seguro es que seas una persona muy inteligente que sea capaz de comprender esto y aplicarlo. Empezarlo a poner en práctica. En esta enseñanza no hay clases sociales, sino inteligencia. Yo no sé si han visto esa película de Star Wars, donde la número 1, donde Anakin es chiquito y se le ve ahora sí que su energía, no recuerdo el nombre ahorita de lo que le ven que tiene, que se puede medir, y sobre ello entonces se tomaban a estos niños que tenían estas cualidades para enseñarles a ser un Jedi. Así tú, si tú estás enfrente escuchando esta actividad, es porque tú tienes algo allí que puede captarlo y que lo puede poner en práctica. ¿Cuál es el objetivo realmente? Que los seres de luz nos ayudan a ponernos estas enseñanzas para que aprendamos. No solo para que nosotros vivamos mejor, sino porque a través de esta enseñanza nosotros ayudemos a los demás a vivir mejor y a que se eleve la energía en este planeta. Porque aquí aprendemos que, bueno, pues que hubo una caída del hombre, que antes éramos perfectos, pero hubo una caída de la humanidad en conciencia y que hay que recuperarla para que este planeta siga evolucionando y que nosotros continuemos con nuestra evolución y que este planeta pase al siguiente nivel y que estamos retrasados 14,000 años más o menos de los demás planetas. ¿Y qué es esta enseñanza? Para empezar a despertar conciencias y que nos apliquemos y que la evolución continúe como debe de ser, que la evolución humana continúe hacia donde debe de llegar. Recuerden que el universo está siempre en constante evolución, así es de que hay que evolucionar y por eso estás enfrente de estas enseñanzas. Así pues, usa tu poder interior, aprender a usar ese poder interior que tienes tú dentro de ti mismo, que aprender a que tú puedes lograr todo lo que tú desees siempre y cuando te pongas para ello, siempre y cuando lo hagas de acuerdo a las 7 leyes universales, viviendo como las 7 leyes universales, en equilibrio, con un mentalismo, manteniéndote siempre en el camino del medio, todo lo que aprendemos sobre las 7 leyes universales, que también nos mantengamos cumpliendo con las 7 cualidades divinas o lo que le llamamos también los 7 rayos, que en realidad son cualidades divinas, es decir, empezar a desarrollar cualidades. De otra manera, podríamos decir, una mejora continua de nosotros mismos, aprender a ser mejores personas en todos los aspectos, desde un mejor trabajador, desde que conozcas más lo que te gusta hacer y seas más profesional y lo hagas mejor, más perfecto tu trabajo, desde ser una mejor persona en tu familia, cualquiera que sea tu rol en tu familia, que seas una mejor persona de esa familia, mejor persona de la sociedad, mejor persona para ti mismo, que empecemos cada uno de nosotros a manifestar cualidades como a ser más tranquilos, más pacíficos, más activos. Tranquilidad no significa no hacer nada y echarse en el sofá. Tranquilidad es tranquilidad mental y emocional. Paz interior, pero moviditos. Como dice el dicho, dice Dios, ¿qué? Ayúdate que yo te ayudaré. Así. Y tranquilos de que eso va a suceder porque así pasa siempre cuando nosotros queremos las cosas y así nos manejamos y así lo queremos y así lo decretamos. Así pues, ponte a estudiar cada instrucción que se te dé.
Apréndete de memoria todos los términos y definiciones para que después los puedas poner en práctica. Porque primero se aprende, luego se asimila y por último se proyecta. Solo se puede proyectar lo aprendido y asimilado internamente. Nadie puede proyectar lo que no es y lo que no ha aprendido, lo que no ha asimilado, lo que no ha tenido conciencia. Una persona que no tiene conciencia de belleza, pues siempre anda fachoso, siempre anda greñudo, con el almohadazo en la cabeza, sucio. No tiene conciencia de lo que es la belleza, no tiene conciencia de lo que es la limpieza. Por eso está así. Una persona que es muy enojona, que es muy peleonera, etcétera, no tiene conciencia de lo que es la amabilidad, de lo que es el bienestar, la gentileza, de lo que es vivir en armonía con los demás y busca incluso el pleito, ¿no? ¿No se han dado cuenta que esa gente como que busca pleito? Entonces, no se puede proyectar lo aprendido y asimilado internamente. Por eso es importante ponernos a estudiar y aprendernos los conceptos, algunos conceptos de memoria. No todo se aprende de memoria, pero algunos sí, para estar conscientes de lo que uno es, de lo que uno está aprendiendo. Hay estudiantes que son excelentes estudiantes y practicantes, pero jamás colaboran con nada, no levantan ni una silla. Están en una deuda kármica con la jerarquía espiritual, porque si tú estás recibiendo las enseñanzas espirituales de forma gratuita, tú debes retribuir en algo lo que recibes. Si no, eres un deudor. Veamos aquí la imagen. Vemos perfectamente la imagen, la mujer trabaja y este muchachito flojito, ¿no? Digamos que es la pareja o que sea el hijo, no importa. Imaginemos que esta persona es un buen trabajador, es muy amable, es muy estudioso, contribuye económicamente, etc. ¿Y de qué sirve todo eso si en casa no hace nada? Si no ayuda y está ahí como echadote. Pues como que no, ¿no? De igual manera, hay estudiantes que son muy buenos estudiantes y que van a las actividades y que practican y que su vida se va mejorando y van entonces realizando cosas y teniendo cada vez, logrando sus objetivos y viviendo más tranquilos, etc. Todo lo que sucede cuando uno empieza a poner en práctica esta enseñanza. Pero no devuelven nada de lo que aprenden. Es decir, no ayudan en el grupo o no ayudan, no sé, al facilitador o no ayudan en su comunidad o no ayudan en lo que sea. Así pues, cuando uno recibe estas actividades, uno tiene que retribuir a la vida. Recordemos que ya hemos visto la ley de la economía, que nos dicta que nada es gratis en este mundo. Y eso hay que aprendérnoslo de memoria. Nada es gratis en esta vida, en esta existencia. Nada es gratis. Siempre hay que retribuirlo. Siempre es un intercambio. Es parte del engranaje perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú recibes y te ves beneficiado o no, porque no lo pones en práctica, tú recibes, entonces nada más estás recibiendo. Es como los ninis. Yo no sé si eso existe en todos los países de Latinoamérica, ese término, pero de que existen los ninis en todo el mundo existen. Los ninis son aquellos que ni estudian ni trabajan, ni colaboran. Son ninis, ni una cosa ni la otra. Entonces son como parásitos y viven a expensas, sea de la mamá, de la pareja o de alguien más. Entonces, ¿dónde está esa retribución de que reciben algo?
Siempre hay que retribuir. Y si tú estás recibiendo algo, si nosotros estamos recibiendo algo, hay que retribuir, hay que ayudar en algo, en alguna forma, en alguna cosa. No sé, hay gente ahora últimamente que recoge animalitos o que ayuda a animalitos o a personas o en personas que falta de salud o en la metafísica o como sea. Pero siempre hacen algo por la vida, algo por retribuir a la vida lo que la vida les está dando. Así que muévete y ponte ya a colaborar. Hace mucha falta gente que se ponga a colaborar para ayudar a este mundo a ser mejor. Lo importante es que este mundo tiene que ser mejor, que el planeta tiene que ser mejor, que nosotros como humanos seamos mejores personas, que vivamos mejores en común, mejores personalmente, etcétera. Ese es el objetivo de todo esto, que vayamos evolucionando. Estudiantes estancados. Otro tipo de estudiantes son estos. Son los que se estancan en condiciones, conceptos, formas y actitudes espirituales del pasado y no están a la vanguardia del conocimiento. Apegados a los esquemas del pasado, no han permitido abrir la puerta a nuevas revelaciones. Recuerden, chicos, que estamos diciendo que nuestro propósito es la evolución, es decir, mejorar en todos los aspectos. Entonces, no se puede seguir viviendo estancados con conceptos viejos, antiguos. Si nosotros observamos estos tipos de conceptos, no nos llevan a ningún lado, no nos llevan a vivir mejor, no nos llevan a ser mejor personas. Nomás así, un tal Dios me va a dar. Y si me va mal es porque Dios me lo mandó. Así me enseñaron y así me gusta. Porque realmente me gusta que me digan que Dios me lo va a dar todo. Y cuando me va mal, Dios me lo mandó. Así es de que no necesito esforzarme porque Dios todo me lo manda. Bueno o malo es su culpa. Así es. Todo es culpa de Dios. ¿Me va bien? Gracias, Dios. Es más, hasta se me olvida darle gracias. ¿Me va mal? Designio de Dios. No tiene lógica. Analízalo y eso no es lógico. Y en metafísica aprendemos, ¿qué crees? Que tú eres la causa de todo lo que te sucede. Carambas, ¿cómo está eso? Como dicen mis amiguis colombianas, ¿cómo así? Bueno, aquí aprendemos por qué, cómo, etcétera. Así es de que hay esos estudiantes que van y reciben la enseñanza y dicen, no, eso debe de ser del diablo. Yo lo único que creo es que hay un Dios y que Jesús es Dios y que también debe de ser la culpa de Jesús si te va mal, ¿no? Porque como es parte de Dios y como a Dios le echamos la culpa de todo, uno zafo. Y por eso entonces hay gente que se pone a hacer maldad y media y a robarle a todos para tener más dinero, porque al cabo, ¿qué? Ya vieron que no es cierto, que Dios no castiga a todos. Y que pareciera que esos que hacen cosas feas, no son castigados. Aquí aprendemos a verlo todo tal cual y aclarar todas esas dudas y todas esas ideas erróneas y ver que siempre hay consecuencias. Y cuando nosotros empezamos a ver esas consecuencias, uno dice, no, sí, mejor sí, me aplico. Así pues, hay que cambiar. Hay que cambiar el esquema, hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar la fórmula de nuestra vida. Si tú estás viviendo no bien, si estás sufriendo algo, es porque algo no hiciste bien. Hay que haber un cambio interno para que esa situación cambie. No puedes seguir poniéndole bananas a tu pastel
a tu fórmula de tu pastel, a tu receta de pastel y querer que sea un pastel de fresas. No puedes sembrar manzanas y esperar que salgan peras o que salgan naranjas. Tiene que haber un cambio. Pero la gente no ve eso, no se da cuenta. Esos estudiantes estancados no se dan cuenta y quieren que con la misma fórmula y haciendo o no haciendo nada, cambie su vida. No es posible. No puedo seguir poniendo 5 piedritas más 8 piedritas y esperar que se conviertan en 1000 piedritas. No es posible. No es posible que a mi leche le ponga yo chocolate y que espere yo que se convierta en malteada de fresa. No hay lógica. Es importante empezar a darse cuenta que algo estamos cometiendo un error y que tenemos que cambiar eso. A lo mejor no sé qué es lo que tengo que cambiar. Entonces tengo que aprender cómo de entender eso, cómo darme cuenta qué es lo que hay que empezar a hacer. ¿Cómo debo hacer? ¿Y por qué sucede así? ¿Y por qué no sucede así? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Todo eso se aprende en estas enseñanzas. Y entonces empezar a cambiar nuestro mundo, nuestros asuntos y salirnos de allí. Así que muévete, mentalmente rompe los esquemas y busca nuevas tendencias propias de la era de Acuario. El estudiante espiritual debe estar dispuesto al cambio. No se puede ser un buen estudiante espiritual si no se está dispuesto a ese cambio. Hay una persona que no es estudiante de metafísica, pero desde muy chica, desde muy joven, desde la infancia, esta persona era un excelente infante. Estudioso o estudiosa, puros dieces o cienes o puras A+, el excelente estudiante. Y concurso que entraba lo ganaba y todo el mundo quería a esta persona. Además era una persona, era un infante, un niño o niña, alegre, caía muy bien y todo el mundo quería a este ser. El tiempo pasó y algo sucedió en esa vida que se empezó a opacar esa vida en la edad ya adulta. Nadie sabe qué pasó y se volvió una persona triste, amargada, desgraciadamente. Sus hermanos o hermanas que vivieron con ella desde niñas, bueno, pues eran personas normales, así es de que ellas nunca se tomaron en cuenta, porque pues la que brillaba era la otra persona. Cuando esta persona crece y se empieza a opacar, cuando suceden este tipo de cosas, estas personas empiezan a creer, no aceptan que no son responsables, no aceptan su responsabilidad. Y como no conocen la enseñanza, pues menos, ¿no? Entonces esta persona, como muchas personas en su caso, empiezan a buscar culpables, empiezan a victimizarse y a hacerse historias de la nada. Y entonces esta persona, ya grande, ya más de 40, empieza un día a contar que bueno, que fue una persona muy triste cuando era niño o niña, que nadie la quería, que todo el mundo se enfocaba en sus hermanos o hermanas. Y cuando uno escucha eso, dice, espérate, tú eres la estrellita marinera, tú eres la que brillabas, tú eras esa personita que todo el mundo quería y que todo el mundo decía, ay, ojalá haya muchos como tú. Y te alabaron y te pusieron en pedestales y ganaste medallas. Y ahora su historia es completamente diferente. Olvidó la verdad y se creó una historia diferente. Y como son personas que se clavan en esas cosas y que ya no aceptan más conceptos, ya todo lo que piensa cree que tiene razón y que así como ella lo piensa y lo decide es correcto. Por supuesto que todo el mundo hace como, ok, porque si no pues se pone brava o bravo
y pues nadie se quiere poner con una persona brava, ¿verdad? Entonces, pues todo el mundo la deja, y nada más ve uno así como de, ni modo. Ni quien se le acerque, se le acerca y muerde. Entonces, solo para ver un poco cómo suceden las cosas y cómo la mentalidad humana cambia, transquiversa las realidades. Por eso es importante que nosotros aprendamos a observar y aprendamos a observarnos. Y recuerden que la observación es objetiva. Si nos vamos a observar a nosotros mismos sin victimizarnos y tampoco sin flagelarnos. Por supuesto que no, es solamente objetivo. ¿Qué pasó allí? ¿En qué momento se me fue el pedal, se me salieron los tornillos? Bueno, ya me di cuenta. No voy a llorar por lo que hice o lo porque pasó o lo que me dijo o lo que me hizo, etc. A partir de ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Hoy, ¿qué voy a hacer? En este momento, en este segundo, ¿qué voy a empezar a hacer? En este momento, en este segundo, decido que empiezo a ser feliz. Y quiero aprender cómo ser feliz. Y me pongo para ello. Pero tiene que haber un cambio. Si no, no se puede. Así que, pues, vamos a continuar moviéndonos. Ahora vamos a ver los estudiantes dormidos en clase. Antes de ir a la clase de metafísica, si te es posible, duérmete, para que no te des sueño en clase. No es que cada vez que asistas a las actividades metafísicas te duermas, para que en cada actividad metafísica no te estés durmiendo, no estés cabeceando. Es mejor que te quedes dormido en tu casa y así no hagas ridículos ni des espectáculos de cabecearse. Y es una falta de respeto para tus compañeros, para el facilitador y para la jerarquía, para los maestros. Por eso no te duermas, mantente despierto. Y estamos hablando de un despertar no solamente físico, sino mentalmente, un despertar espiritual. En las clases, bueno, yo no sé tú ahorita, pero es posible que a lo mejor mucha gente al estar viendo las actividades en el momento en que se dan, pues empiezan a cabecear o a dormir. Y, perdón si soy muy aburrida, ¿verdad? Porque también por ahí algo. Pero en realidad esta es una reacción. A veces uno no tiene sueño y empieza a escuchar las actividades y le empieza a uno a dar sueño. Pero en realidad es como que algo sucede allí que, bueno, yo hace rato no tenía sueño, empecé a escuchar. ¿Y qué dice uno? Ay, la actividad está muy aburrida. Espérate. Hay algo ahí que no está bien. Hay algo ahí por el cual tú te estás durmiendo. Hay que hacer un esfuerzo mayor. Tal vez la vida te está diciendo que también te estás durmiendo en tu vida. Es un reflejo de lo que sucede en la actividad, pero a lo mejor te estás durmiendo en tu vida y vives dormido en la vida. Vives dormido en las cosas buenas, a lo mejor dejas pasar oportunidades, vives sin darte cuenta de todo lo bueno que tienes. Y a veces la gente por eso las actividades les aburren, porque así viven dormidos. Es un reflejo de su vida en general. Recuerden que por ley de correspondencia, como es adentro, es afuera. Y si te duermes, es tal vez porque estás dormido en tu vida y necesitas despertarte y darte cuenta. Despertarte y ponerte a vivir la vida como se debe, en felicidad, en alerta, en observación, con inteligencia, en paz, en tranquilidad, en esa actividad pacífica. Muévete, despacio, pero muévete. Y bueno, ahora vamos a ver los estados de la materia. Sabemos que hay estados de la materia que son el líquido, el sólido, líquido, gaseoso y bueno, pues ahora el plasma, ¿cierto? Pero también hay estados de la materia que son metafísicos, es decir, energéticos. Y estos se llaman en sánscrito tamas, sattva y rajas. Así como es. ¿Cómo es? Tamas, sattva y rajas.
Lo vimos en las actividades de la creación, todo esto de tamas, sattva, rajas, la evolución, etc. Y bueno, ¿qué nos dice esta enseñanza? Bueno, que tamas es la inercia, es la inactividad, es la inacción, la inercia, lo destructivo, aquello que te estanca, que retrocede. Las personas de naturaleza tamásica son las negativas, son las que tienen apariencia de estancamiento y es a las que a veces hay que decirles, muévete, muévete a la acción, movidito, hacia rajas. Y entonces estas personas tamásicas que no se quieren mover, que están estancadas, que están en esa flojera, pues viven así, como borreguitos. ¿Y qué pasa? Que este tipo de personas son pero re buenos para quejarse, pero re buenos para victimizarse. Y peor aún, son re buenos para criticar a los demás. ¿Conoces a personas así? Número 2. ¿Eres tú así? ¿O tenemos un poquito de esto? Pues tal vez. Lo importante es que nos demos cuenta para corregirlo. Y entonces nos vayamos hacia rajas. Tamas como tamal, rajas como los chiles en rajas o rodajas es el movimiento, como si fueran rodajas de naranja que van moviéndose como para aprenderse las palabras, que van rodando como llantas. Y bueno, la acción o rajas es el movimiento, la acción, lo que hace salir de la inercia y conduce a sattva. En esta actividad hay que moverse, es todo ese movimiento. Muévete hacia la acción de rajas para que a través de las buenas acciones llegues a sattva, que sattva es la naturaleza espiritual. Hay que buscar, investigar y preguntar. Piensa, llénate de acción espiritual y así verás cómo progresas velozmente. Lo que decíamos, hay que moverse, moverse a la acción, moverse a poner en práctica lo que aprendemos en metafísica, analizarlo y moverse en práctica. Moviditos, no te quedes dormido, muévete. Hay que salirnos de tamas para ir a rajas. Lograr ese equilibrio de rajas. Y bueno, en este rajas, en este movimiento, tenemos pues algunas personas que son muy rajásicas, por decir así, como en esta de la slide anterior. Personas que siempre están, que tienen 1000 cosas para hacer, personas que a veces le decimos workahólicos, que siempre están en movimiento, que siempre están haciendo, son como nerviositos. Estas personas que siempre están, que son más rajásicas que tamásicas. Y no importa cómo sean, son mejor estas personas que siempre están en actividad, es mejor este estado de hiperactividad que no hacer nada. Por supuesto que lo mejor y la perfección es estar en ese equilibrio, en un equilibrio de movimiento, que finalmente ese equilibrio es el sattva. Sattva es equilibrio. Equilibrio en tu vida es el estado de la materia espiritual elevada y sabia, causante de la felicidad y la armonía. Cuando uno está equilibrado, cuando vive una vida equilibrada, trabajo, casa, descanso, uno vive en felicidad y en armonía. Puede haber personas que trabajen mucho para ganar mucho dinero. Y bueno, pues se salen de ese equilibrio y bueno, después tienen consecuencias de tanto trabajar. Bueno, podemos mantener un equilibrio en nuestra vida, en estado de constante movimiento. Podemos vivir en paz y en tranquilidad en constante movimiento. La Tierra no da vueltas
de rotación y de traslación como loca. Da vueltas de rotación y traslación armónicamente, en el tiempo que debe ser, sin prisas, sin todo en este universo, todo en esta vida, en este mundo, todo pasa en el tiempo correcto, pero nunca está estático. Las estaciones vienen, primavera, verano, otoño, pasan tranquilamente, pasan como debe ser, pero no hay una prisa por algo. Cuando a veces vemos situaciones sobre las estaciones del año que no son correctas, como que a veces en verano pueda hacer frío, o que el frío se retrase, o que haya más calor, etcétera. Esas son consecuencias de nuestras acciones, pero la vida en sí es perfecta. Somos nosotros quienes la hemos modificado. Esto hay que tenerlo muy bien en cuenta, porque el que le gusta, el que es tamásico, ese va a decir, ay no, la vida sí se está poniendo, y no, es mentira eso del calentamiento global, ay no, es mentira el otro, ay no, es mentira que haya mucha basura y que por eso esto y el otro. Nunca van a aceptar, pero sabemos que nosotros somos la consecuencia de todo lo que nos sucede. Y gran parte del planeta al menos está consciente de eso. Entonces hay que buscar este equilibrio. Muy importante lo que les decía. Ese equilibrio no significa ser tamásicos. Aquí tenemos a don Ramón, todo el mundo conoce a Rondamón, que no le gustaba trabajar, pero el equilibrio, la paz, la tranquilidad no es estar en estado tamásico. Eso es flojera. Eso es estar ahí, ganas de no hacer nada, de flojonote. Recuerden, es movimiento. El equilibrio es un movimiento siempre estar en constante movimiento, pero viviendo en la paz y en la tranquilidad. Por ejemplo, en esta gráfica, en esta foto, para lograr ese equilibrio hay que estar en un gran movimiento. Hay que estar en el momento preciso, hay que hacer algo para lograr ese equilibrio. Y bueno, hablando de equilibrio, de lo que es sattva, aquí les tengo diferentes citas de muchas personas. Para conservar el equilibrio debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo nuevo. John O'Donohue. Hay mucho esas son citas hermosas y solo tomé algunas porque hay muchísimas citas sobre el equilibrio. Hay que buscar el buen equilibrio en el movimiento y no en la quietud. Bruce Lee. Eso es lo que estamos hablando. Buscar ese equilibrio en movimiento, no en la quietud, no en sattva. Buscar ese equilibrio en rajas y no en tamas. No ser tamásico, salir del estado tamásico. Gracias, Bruce Lee. Cualquier orden es un acto de equilibrio de extrema precariedad. Walter Benjamin. Esto es muy, muy, muy cierto. Recuerden, todo es orden, el universo es orden, el cosmos es orden, todo está ordenado, la vida es ordenada. Tenemos que tener orden. Hay gente, a los tamásicos odian el orden. Les dice uno, oiga señor, póngase la mascarilla. ¿No se la quieren poner? ¿Por qué? Todo tiene que ser orden. Y si un día te corrigen algo porque te saliste de ese orden, no te enojes. No te enojes. ¿Por qué la gente se enoja? Bueno, yo sé que cae gordo porque a mí también me ha pasado, pero bueno, ahora estamos en este entendimiento y en esta comprensión de, sí, cierto, perdón. Y lo corriges. Pero la gente se molesta cuando le ponen orden. Nosotros, los estudiantes de metafísica, no, porque ya entendemos. Pero observa cómo los demás. ¿Por qué se enojan? Por falta de conocimiento, por falta de orden. Y para eso estamos nosotros, para que poco a poco la humanidad evolucione. La mejor
y cosa más segura es mantener un equilibrio en tu vida, reconocer el gran poder que hay dentro, que hay en nuestro alrededor. Si puedes vivir de esa manera, eres una persona sabia. Eurípides. Es mantener ese equilibrio en nuestra vida y reconocer el gran poder que hay a nuestro alrededor. ¿Ven cómo la metafísica, esto tiene tiempo, siglos, esta enseñanza no es nueva? A ver, este es otro equilibrio en movimiento, ¿cierto? Esta persona no puede estar echada a lograr esto en flojera, en relajación, así, tamásico. Para lograr el equilibrio en nuestra vida, chicos y chicas, hay que activarse. La inercia nunca nos va a llevar al equilibrio, al contrario, nos saca del equilibrio. Mientras que un estado de rajas, un estado de continua acción, tal vez nos aleja del equilibrio, pero en algún momento la vida nos obliga a darnos cuenta. Y una persona activa, una persona que va hacia rajas, es más fácil que comprenda el equilibrio que una persona tamásica, que una persona en inercia. Aprender a andar en bicicleta no significa aprender a mantener el equilibrio, sino aprender a no perturbarse, a no perturbar ese equilibrio, aprender a no interferir. Seymour Papert. Dejar en ese movimiento, en esa ocupación de la vida que tenemos, la vida se equilibra, nuestro mundo se equilibra, pero nosotros seguimos en ese constante sin preocupaciones. Sucede tal cosa, bueno, lo vamos a arreglar de tal manera, qué es lo que uno tiene que hacer, uno detecta qué es lo que tiene que hacer para solucionar X o Y asunto y se pone para eso, sin panicar, sin estresarse, y eso va a suceder. Es decir, no perturbarnos y dejar que ese equilibrio continúe. No romper ese equilibrio natural. Vivir es como caminar en la cuerda floja. Solo unos pocos mantienen el equilibrio. Víctor Hugo. Muy lindo. Gracias, Víctor Hugo. Gracias también por tus obras. La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio debes seguir moviéndote. Albert Einstein. Más claro, ni el agua. Y esta es muy conocida. El hombre solo mantiene su equilibrio cuando se mueve hacia adelante. Maxwell Maltz. No se puede sostener un equilibrio sin evolución. No se puede llegar al equilibrio sin lograr esa mejora continua, si no se va uno mejorando, si no va uno hacia adelante. Cuando se va hacia atrás, como vimos hace rato, es retroceso, es retrogradación, es volver a estancarse, es ir a un estado tamásico, es ir al mal, es ir al estado de la lucha, al sufrimiento, a la carencia, a la falta de salud, a la falta de las cosas buenas. Por eso hay que estar en constante evolución, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y como dice el dicho, para atrás nunca, ni para agarrar vuelo. Y como les decía, todo suena muy lindo, todas las citas suenan muy lindas. Hay que ponerse a practicar. Hay que moverse, muévete, muévete, muévete. Muévete, como nos dice Taylor Swift. Shake, 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 shake. Y no importa si hay hate. Como dice, los que odian van a odiar, van a odiar y van a odiar. Los que quieren van a querer, van a querer, van a querer. Como dice su canción. Los que aman van a amar, van a amar, van a amar. Yo voy a seguir en constante movimiento y ocupado de mí misma, como nos enseña Connie Méndez. Yo no tengo tiempo de andar viendo y criticando a los demás porque tengo mucho trabajo en ocuparme de mí mismo y de mi mejoramiento, de mi mejora personal. Uno debería de vivir siempre así,
ocupándose de uno mismo y tratar de ser mejor y dejar que a los demás, pues los demás cada quien lo suyo, cada quien que se rasque con sus propias uñas y tú ahí vas primero a mejorar. Una vez que ya vayas logrando cosas, vas viendo cómo al mismo tiempo vas jalando a tu mundo, vas jalando a tus asuntos hacia esa mejora. Y después ya vas teniendo tiempo para ocuparte de los demás, para dar un servicio a los demás. Pero por lo pronto, a ocuparse de nosotros mismos. Sálvate primero a ti mismo. Y ya una vez que logres un estatus, que ya tengas un poco más de control en ello, pues entonces, pues a seguir sirviendo, a devolverle a la vida lo que te da. Así es de que shake, 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 shake. Me hubiera gustado poner la música, pero es que luego pues el YouTube me dice, ¿qué crees? Que no puedo. O el Facebook me dice, no puedo publicar tu video porque la música por derechos de autor. Pero bueno, todos conocemos esta bonita canción y me encanta porque es muy positiva. Que en pocas palabras dice, lo que hacen los demás, nada me importa, yo me muevo. Así es de que niños y niñas, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta actividad y nos vemos la semana que viene. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Esto es Metafísica Quebec. Mi nombre es Anilu Flores y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.